pasaría si la iglesia dejara de predicar el evangelio? ¿Quién les hablaría de Cristo a los pueblos que nunca han escuchado de su nombre? ¿Quién cruzaría los océanos? ¿Quién aprendería nuevos idiomas? ¿Quién dejaría atrás su tierra para ir a vivir a un país extranjero con el único propósito de predicar el evangelio en ese país donde todavía el nombre de Cristo no es escuchado, no es sabido? Bueno, la historia demuestra que cuando la iglesia deja de mirar hacia afuera y solo se enfoca en mirar hacia adentro, ahí es cuando la iglesia empieza a debilitarse. Voy a repetir esa frase. Cuando la iglesia deja de mirar hacia afuera y solo mira hacia adentro, ahí empieza a debilitarse. Pero cuando vuelve a recordar la misión que Cristo le encomendó, el evangelio transforma pueblos, transforma culturas, transforma naciones enteras. Hoy estudiaremos cómo fue el nacimiento del movimiento misionero moderno. Descubriremos que las misiones no comenzaron con una organización humana, sino que comenzaron en el mismo corazón de nuestro Dios. Y entenderemos que la misión sigue siendo la responsabilidad de cada creyente hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Después de los grandes avivamientos espirituales que estudiamos en la clase anterior, ocurrió algo extraordinario. Las iglesias no solo estaban experimentando un crecimiento y una renovación de su amor por Dios y por su palabra, sino que comenzaron a preguntarse, ¿qué haremos ahora para llevar el evangelio a los perdidos, para llevar el evangelio a los otros pueblos, naciones y lenguas? Y la respuesta fue clara: volvamos a las escrituras, volvamos a la Biblia. Miremos qué dice la Biblia. ¿La Biblia nos manda eso? Sí, entonces hagamos eso. Hasta ese momento existían esfuerzos misioneros, pero muy aisladamente. Pero a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, aquí nomás, atrásito de nosotros, ¿no?, surgió un movimiento organizado que marcaría la historia del cristianismo a nivel mundial. Hombres y mujeres empezaron a dejar sus hogares, así de la nada, empezaron a decir, yo tengo la pasión por Cristo, yo quiero ir a predicar afuera, yo quiero ser misionero, yo quiero vivir en África, yo quiero vivir en América Latina, yo quiero vivir, etcétera, ¿no?, en Asia. Y personas de Europa y personas de Estados Unidos, de América, empezaron a salir de sus pueblos, de sus países, para llevar el evangelio como misioneros en un pueblo que no era el de ellos. Muchos hasta se morían en esos pueblos porque se ponían a vivir ahí y radicaban ahí por años y años y años. De hecho, tuvimos en la Iglesia Bíblica de Guatemala el privilegio de tener en nuestro culto el pasado domingo a una misionera que llega constantemente a la Iglesia Bíblica de Guatemala. Esta misionera es de California, pero tiene 60 años de vivir aquí en Guatemala y la presentamos en uno de nuestros cultos y estábamos fascinados de ver que ella decía, mi tierra es California, mi tierra es Estados Unidos, pero yo amo Guatemala porque aquí he estado 60 años de mi vida haciendo misiones. Bueno, eso empezó a pasar en el siglo XVIII y a inicio del siglo XIX. Muchísima gente empezó a sentir la pasión de Dios de dejar sus pueblos, sus países, para llevar el evangelio a otras naciones. Así que el movimiento misionero no nació en el siglo XVIII, no nació en el siglo XIX, sino que nació en el corazón de Dios. Desde el principio de la Biblia vemos que el propósito de Dios nunca fue limitar su evangelio solo a un pueblo, sino abrir el evangelio para que todas las naciones, pueblos y lenguas recibieran el mensaje de salvación. Hoy estamos viviendo esta época en la que el evangelio se predica casi en todos los países del mundo, gracias al sacrificio de miles de misioneros que dejaron sus vidas en esta tarea titánica. Vamos a la sección 1 de sus notas. La misión es un mandato bíblico. La misión como mandato bíblico, no. La misión nace en el corazón de Dios. Muchas personas piensan que las misiones comenzaron en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras y leemos cuidadosamente la Biblia, descubrimos que el propósito misionero de Dios aparece desde el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? No lo hizo únicamente para bendecir a su familia, le dijo en Génesis 12:3, ahí lo tienen en sus notas, serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Desde que Dios llama a Abraham, le dice, en ti bendeciré. ¿A cuántos? A todas las naciones de la tierra. Observemos esa expresión.
todas las naciones o todas las familias de la tierra, que prácticamente es lo mismo, serán bendecidas en Abraham. O sea que desde el Antiguo Testamento, antes de la ley, incluso porque Abraham es antes de la ley, Dios ya estaba teniendo en su corazón el movimiento misionero de bendecir a todas las familias de la tierra. Desde el comienzo, Dios tenía en mente un plan universal de redención. Israel sería el pueblo por medio del cual vendría obviamente el Mesías, pero la bendición alcanzaría finalmente a todas las naciones. Los profetas anunciaron que los pueblos vendrían, de todas las naciones vendría gente a adorar al Señor. Los salmos llaman constantemente a todas las naciones a glorificar y adorar a Dios. El Nuevo Testamento ya encontramos el cumplimiento del propósito de ese llamado en Jesucristo. Por eso afirmamos que las misiones no son una estrategia moderna, ni son una estrategia de la iglesia del siglo XVIII, XIX o mucho menos del siglo XXI, sino que son parte del plan eterno de Dios. Y por eso, en la Iglesia Bíblica de Guatemala, este pasado 4 de julio, inauguramos el nuevo ministerio que se llama Ministerio de Evangelismo, en el cual saldremos a las calles de la ciudad de Guatemala y de los pueblos aledaños a predicar la palabra de Dios. Ya lo estamos haciendo con muchos jóvenes. Pero ahora saldremos también a realizar campañas evangelísticas a las diferentes comunidades, pueblos y todo. Y en un futuro cercano enviaremos misioneros para plantar otras iglesias bíblicas. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. No es el corazón de la IBG, sino que es el corazón de Dios. El movimiento misionero. Punto número 2, la gran comisión. Si el propósito misionero nace en el corazón de Dios, entonces la responsabilidad de cumplirlo es entregada claramente a la iglesia. O sea, Dios piensa o Dios otorga el movimiento misionero ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia tiene que ejecutar el movimiento de misiones. Así que después de resucitar, Jesús reunió a sus discípulos y les dio uno de los mandatos más importantes de toda la Biblia. Mateo 28:18 está en sus notas, dice, por tanto, vayan. Por tanto, ¿qué? Quédense aquí. No, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? A todas las naciones. ¿Qué dijo Cristo? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Este pasaje conocido como la Gran Comisión resume la misión permanente de la iglesia. Observemos estos verbos que están en ese texto. Leamos el texto de nuevo. Dice, por tanto, id, id. La iglesia no fue llamada para permanecer inmóvil adentro del templo. Ir, ¿qué quiere decir? Salir. Por tanto, salgan. Por tanto, busquen. Por tanto, anuncien. O sea, salgan, salgan. Jesús dice otro verbo. Vayan, por tanto, id. Y el otro verbo, y haced discípulos. Ir y hacer. Dos verbos. El verbo hacer discípulos no quiere decir solamente que la gente acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo que yo hago como un evangelista cuando voy a predicar a otros países, yo voy, me presento, predico y la gente acepta a Cristo, pero yo después regreso a Guatemala. Eso es un ministerio de evangelismo, pero el ministerio misionero, el ministerio de discipulado continúa allí en esas iglesias. Entonces, todos somos parte de esto. El que evangeliza, el que predica la palabra, el que gana un alma para Cristo y el que discipula. Por eso en la Iglesia Bíblica de Guatemala constantemente tenemos los discipulados con hermano Manuel Surú y hermano Carlos Osorio, que estamos a cargo, pues ellos obviamente a cargo del grupo de maestros, ¿no? Discipulando, hermano Mauricio también a cargo de los adolescentes, discipulando. ¿Por qué? Porque no solamente es que acepten a Cristo, sino que los hagamos discípulos, que los bauticemos y que luego sirvan ellos y que luego esos servidores se conviertan en otros misioneros, en otros hacedores de discípulos para que el evangelio siga siendo predicado y los discípulos nunca faltan. Eso es ir y hacer. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Y qué dice más el texto? Enseñándoles. Fíjense que hay que enseñarles. Enseñándoles ¿qué? ¿Qué cosa les vamos a enseñar? Que siembren, que pacten, que den profecías raras, que toquen el shofar, que no, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo les he mandado. ¿En dónde están todas las cosas? En la Biblia. Hay que ir, hacer y enseñar.
3 verbos: ir, hacer y enseñar. Eso es la misión. Sencillamente, si tú quieres resumir el movimiento misionero global, es ir, hacer y enseñar. Ir, hacer y enseñar. 3 verbos. Eso es todo, para que cada persona realmente sea salva. Punto 3 de tus notas: la iglesia enviada por Cristo. El libro de Hechos muestra cómo esa misión comenzó a cumplirse antes de ascender Jesucristo al cielo. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: y me seréis testigos. ¿En dónde? Hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, etcétera, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Qué quiere decir testigo? Alguien que da testimonio, que testifica. Yo era un perdido, pero Cristo se encontró conmigo en el camino, me salvó y ahora soy salvo. Yo era un borracho, pero ahora estoy libre del alcohol. Yo era un fumador empedernido, pero estoy libre del cigarrillo y vivo para Cristo. Yo era un ladrón, pero ahora ya no robo más porque Cristo cambió mi corazón. Yo era qué sé yo, cualquier cosa que tú quieras mencionar de lo que tú eras o yo era en el pasado, pero Cristo nos cambió. Eso es ser testigo. Eso es testificar. ¿De qué vamos a testificar? De que Cristo se encontró con nosotros y nos cambió. Cristo es el motivo central del testimonio. El libro de Hechos: me seréis testigo, dice Hechos 1:8. Pero observemos también que Jesús no está pidiendo únicamente que esperen ser testigos allí en Jerusalén. No. El propósito principal, punto 1, de que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia no era hablar en lengua, no era caerse al piso, no era revolcarse, no era reírse a carcajadas y hacer tonterías. No, eso no es el propósito. Eso lo hacen hoy los indoctos, los que no tienen doctrina, los que ni siquiera leen la Biblia. Eso lo hacen ellos. Pero eso no es bíblico. Allá ellos, que se arreglen con Dios. Pero el propósito de la venida del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es que el Espíritu Santo llegará a la iglesia para que nos capacite para testificar de Cristo. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a leer literalmente todo el texto de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder. Poder. Hasta ahora no tienen poder, les dijo Cristo a la iglesia. Hasta ahora no tienen poder, pero el poder va a venir cuando el Espíritu Santo llegue al corazón. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo da una progresividad, una exposición progresiva o una progresividad de cómo llevar el evangelio. Fíjense, habla de 4 puntos: Jerusalén, toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Ok? El modelo continúa siendo vigente hoy. Jerusalén era el casco central donde ellos vivían. Judea, el país completo, ¿no? Samaria, fuera ya de las fronteras. Y lo último de la tierra. Como quien dice hoy, me serán testigos en Guatemala, capital, ¿no? Luego en Guatemala, país. Esto sería Judea. Luego Samaria, quiere decir en El Salvador, en Centroamérica, en México, todos los países aledaños acá. Y fuera de América Latina, hasta lo último de la tierra. Así que el modelo continúa vigente hoy. La iglesia comienza predicando donde está. Estamos en la calzada Mateo Flores, ahí prediquemos. Estamos en la zona 7 de Guatemala, prediquemos ahí. Pero nunca debemos quedarnos ahí. Debemos mirar más lejos. Debemos pensar en los pueblos no alcanzados. Debemos sostener misioneros. Debemos enviar obreros. Debemos abrir o plantar iglesias en todos lados donde se necesite y donde tengamos la capacidad económica y humana de hacerlo. En conclusión, a mi participación, el movimiento misionero moderno no nació simplemente porque algunos cristianos sintieron compasión de los pueblos. No, nació porque Dios quería que así fuera el patrón de anunciar el evangelio a todo el mundo. Y por eso hay misioneros.
Así que las misiones no son un ministerio más dentro de la iglesia, sino que son parte de la razón por la cual existe la iglesia. Mientras haya personas que no conocen a Cristo, la gran comisión seguirá vigente. Y hoy hay muchas personas que no conocen a Cristo. Quizá Dios no te llame a ti a cruzar los océanos. Quizá no te llame a ti a tomar un avión e irte con tu familia a vivir a otro país lejano, al Medio Oriente, quizá África. Algunos irán, pero otros enviarán. Otros con sus ofrendas sostendrán los misioneros. Todos debemos estar en la obra misionera, ganando almas para Cristo. Que la gente acepte, que la gente se disipule, que la gente se bautice, que la gente sirva y después de eso que empiece a reproducirse. Repito cuál es el patrón para que lo cumplamos en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Que la gente acepte a Cristo, que la gente sea discipulada, que la gente sea bautizada, que la gente empiece a servir y cuando sirva que empiece a repetir el patrón, que gane a otro para Cristo. Y cuando gane a otro para Cristo, este acepta, discipulado, bautizado, sirve, gana a otro para Cristo, acepta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el patrón. Ganar a uno para Cristo. Este cuando es ganado, obviamente acepta al Señor. Al aceptar es discipulado, al discipular ser bautizado y al bautizarse sirve y al servir vuelve a traer a más personas para Cristo. ¿A cuántos has llevado tú para Cristo? ¿A cuántos? ¿A uno, por lo menos? Que cada uno gane a uno para Cristo cada año. Hermano Abel Guerra, adelante. Muchísimas gracias, Pastor Andri. Dios les bendiga a cada uno. Continuando con la exposición respecto al movimiento misionero moderno, el surgimiento del movimiento misionero moderno, quiero que meditemos en que después del avivamiento que surgió primero en Inglaterra y que después se extendió a Estados Unidos de Norteamérica, surgieron algunos predicadores, pero uno de ellos, que se le conoce como uno de los pioneros del surgimiento del misionero moderno, conocido como William Carey, también era un predicador inglés, y él decidió no solo predicar en Inglaterra, no ir a Estados Unidos de Norteamérica, sino él decidió llegar de misionero hasta el país actualmente conocido como el país de la India, un gran país, grande en territorio, más de 1,000 millones de habitantes actualmente, pero era un territorio, en otras palabras, donde había mucha necesidad del evangelio. No había llegado el evangelio a ese país. Mencioné que es un país de un territorio muy grande, de los más grandes del mundo. Mencioné que contiene muchos habitantes para que analicemos cómo, a pesar de que ya estábamos 1800 años después de que Jesucristo vino a esta tierra, el país de la India, por ejemplo, no había sido evangelizado, a pesar de que se menciona, según la historia de la iglesia, que alguno de los apóstoles es posible que haya viajado a alguna parte del territorio del actual país de la India. Muchos dicen que posiblemente fue Tomás, uno de ellos, pero conociendo los frutos de cómo en este país no había evangelio aún en el año 1800, ahí podemos ver que la meta de evangelizar el mundo todavía era muy grande y todavía sigue siendo grande, porque al día de hoy siguen habiendo muchos lugares donde no conocen el evangelio muy bien. Digo muy bien porque sabemos que gracias a Dios por los medios actuales de comunicación es posible que el evangelio llegue por los medios de comunicación, pero hay gobiernos que están inclusive cerrados al evangelio y que por lo tanto es difícil llevar el evangelio. Pues este misionero inglés, William Carey, es uno de los promotores del movimiento misionero moderno y tanto que en el país de la India él ahí tradujo la Biblia a muchos de los idiomas nativos de este país. Y muchos misioneros lo imitaron yendo a otros lugares. Por eso sabemos, estoy hablando del año 1800 en adelante, porque este misionero William Carey nació en el año 1793 y murió en el año 1834. Pasó 40 años de misionero en la India.
hace muy poco realmente. Nos damos cuenta entonces que la necesidad del evangelio a nivel mundial en el año 1800 era muy grande y sigue siendo grande. ¿Y por qué es necesario mencionar la importancia de llevar el evangelio? Porque en Mateo capítulo 24 Jesucristo dijo que una de las señales de los tiempos del fin es que será llevado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces será el fin, ¿verdad? Sabemos que estamos en los tiempos del fin también porque en Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que una de las señales del fin es que la ciencia se aumentará. O sea, sí, estamos ya en los últimos tiempos. Entonces, que Dios ayude a la iglesia. Ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes, que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a preocuparnos por llevar el evangelio a los lugares que hagan falta, donde se pueda. ¿Por qué? Porque es parte del mandamiento de Jesucristo a la iglesia. Él dio una orden, dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un mandato de Jesucristo para la iglesia. ¿Y cuál es el mandato entonces? Id, como ya el pastor Andri mencionó, no es quedarnos en las cuatro paredes del templo solamente. Gracias a Dios por los que la Biblia también dice no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre. Eso es buenísimo, sirve para edificación de la iglesia, que nosotros lleguemos al templo a edificarnos, a compartir con los demás hermanos, a aprender de ellos y si es posible nosotros también compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es bueno, pero el mandato de ir y predicar el evangelio no hay que descuidarlo. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este misionero William Carey que ya mencioné? De que él se esforzó por llevar el evangelio a un país lejano, a miles de kilómetros. No sé exactamente cuántos kilómetros hay desde Inglaterra, Gran Bretaña, hasta el país de la India, pero son cientos y cientos de kilómetros, por no decir miles. Entonces, que Dios nos ayude entonces a imitarlo. ¿En qué forma? Para que tratemos de usar todos los medios posibles para nosotros, en la medida de lo posible, seguir llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué medios usó el predicador William Carey? Él usó el medio de la imprenta. Por eso él pudo traducir la Biblia a varios idiomas. ¿Y nosotros qué podemos pensar actualmente? Gracias a Dios que, como dice Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Pues es importante usar ese medio de la ciencia, como usar el medio del internet, de las redes sociales, por ejemplo. Esa es una herramienta bien importante para llegar donde humanamente hablando a uno le es imposible llegar. Que el Señor ayude a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Dios no escogió a los ángeles para llevar el evangelio, sino nos escogió a nosotros como humanos. En Corintios dice que nos escogió a nosotros porque nosotros somos como vaso frágil. ¿Y por qué también a nosotros los humanos? Porque nosotros como humanos podemos testificarle a otros humanos lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos testificar que ya Jesucristo perdonó nuestros pecados. Y entonces, siendo nosotros humanos, llevamos el evangelio a otros humanos para que ellos vean de que es posible recibir ese regalo de la salvación y dar los frutos de esa salvación. Porque eso es importante. Yo mencioné en una oportunidad acá y lo menciono ahora, no importa de qué denominación de iglesia podemos ser, eso no es lo importante. Lo importante es que toda iglesia de Jesucristo sepa que la obligación de parte de Dios es que nos esforcemos por llevar el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas de salvación para los perdidos. ¿Qué significa esto? Que cuando llevemos el evangelio, a predicar el evangelio, tenemos que predicar que las personas que no conocen a Jesucristo abandonen su vieja manera de vivir, dice la Biblia, y sean nuevas criaturas. O sea, en otras palabras, abandonen el pecado. Eso es lo que Dios nos manda a predicar, porque es necesario, como la misma Biblia dice también, de que después de recibir a Jesucristo, de recibir ese regalo de la salvación, tenemos que dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y por ejemplo, eso los encontramos en la epístola del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 5,
son 9 frutos, pero el último es templanza, dice Gálatas 5. Uno de los frutos de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros porque hemos recibido ese regalo de la salvación es la templanza. ¿Y qué significa la templanza espiritualmente hablando? Significa que nosotros tenemos la templanza de no ser esclavos ya más del pecado, como lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, ¿verdad? De que nosotros, desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no somos más esclavos del pecado. No que estemos ya en el cielo y que ya no vamos a tener tentaciones. No, también el apóstol Pablo le dijo a los corintios de que como humanos siempre en esta tierra vamos a enfrentar diversas tentaciones, pero dijo el apóstol Pablo, pero fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Así que el Señor nos ayude, hermanas y hermanos, a estar dispuestos a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Dios les bendiga. Amén, hermano Abel Guerra, muchas gracias por su participación de la noche de hoy. Así que continuamos con otro de los profesores, nuestra hermana Karina de Jordán, para terminar con hermano Osvaldo. Adelante, hermana Karina. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues yo voy a hablar acerca de los misioneros destacados y métodos misioneros, en específico con uno de los misioneros que fue Hudson Taylor y la contextualización. Entonces, James Hudson Taylor nació en 1832 y falleció en 1905. Fue un misionero bautista inglés conocido como el padre de las misiones modernas al interior de China. Fundó la misión al interior de China, conocida como la CIM, y hoy actualmente se conoce también como la OMF Internacional. Trabajó durante 51 años revolucionando la labor misionera en el siglo XIX a través de 3 aspectos fundamentales. El primero, la inculturación. El segundo, la dependencia de Dios. Y el número 3, reclutamiento masivo. ¿De qué se tratan estas 3 posturas fundamentales que él utilizó? La inculturación fue uno de los primeros misioneros en dejar las ciudades costeras para adentrarse en el vasto interior de China. O sea, dejó la comodidad y se fue pues a servir, a trabajar adentro del país. Para conectar con la población, adoptó radicalmente la vestimenta, el peinado y las costumbres locales. O sea, se hizo como uno de ellos. Número 2, dependencia de Dios. Implementó una política estricta de no solicitar ni recaudar fondos directamente para sostener la misión, confiando en que Dios supliría todas sus necesidades financieras y las de su equipo. Y número 3, reclutamiento masivo. Inspiró a cientos de hombres y mujeres comunes de Occidente, incluyendo personas sin educación teológica formal, a viajar a China para predicar el Evangelio, llevando así con la organización que fundó a más de 800 misioneros a China, quienes fundaron más de 125 escuelas. Todo esto dio como resultado la conversión de más de 18,000 personas al cristianismo. Entendemos pues que el legado que este misionero dejó transformó la visión occidental sobre las misiones, dejando una huella profunda en la historia del cristianismo en ese país asiático. Hudson Taylor llevó el evangelio a China con una estrategia innovadora: adoptar la cultura, ya lo vimos, vivir entre el pueblo y aprender el idioma. Y con esto, pues como nos predicaba o nos enseñaba el pastor, él fue capaz de predicar en muchas de las variedades del idioma chino, incluyendo el mandarín, el chaoshanghua y el hu. Estos 2 últimos siendo dialectos hablados en Shanghái y Ningbo. Como buen conocedor del dialecto Ningbo, tradujo el Nuevo Testamento a este lenguaje. Y aquí quiero aclararles para que tengamos una mejor perspectiva de qué es, ¿verdad? Un idioma es una lengua oficial que cuenta con reconocimiento político y normativas.
Y un dialecto es simplemente una variedad regional o social de esa misma lengua. Entonces, un dialecto no es reconocido oficialmente, pero sí se habla en el país. Así que en Guatemala tenemos como idioma el español, pero tenemos muchas lenguas nativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, él aprendió el idioma, el mandarín, y lenguajes ahí, y logró traducir el Nuevo Testamento para que pudieran las personas que hablaban esos dialectos hablarlo. Entonces, si leemos en 1 Corintios 9:22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los más débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Vamos a ir al punto número 2 de las notas, enfoque integral de la misión. La misión incluyó, siempre hablando de Hudson Taylor, predicación del evangelio, traducción de la Biblia, educación, atención médica. Y aquí pues quiero tener un puntito especial porque él, con su profesión, con el estudio secular que él había obtenido, aprovechó ese recurso para acercarse aún más a las personas. Pero hay un factor de rechazo cuando él quiso utilizar eso, y vamos a ver cómo fue. Primera visita a China. Dice, Hudson Taylor viajó por barco a través de los canales de agua navegables de China, predicando y distribuyendo Biblias. Aproximadamente él viajó desde Inglaterra hasta China unos 5 meses en barco, más o menos, haciendo cuentas, ¿verdad? Salió de Inglaterra en septiembre de 1853, antes que pudiera acabar sus estudios de medicina, llegando a Shanghái, China, el 1 de marzo de 1854. Tras un penoso viaje, llega a China en plena guerra civil. Miren, aquí pues todo lo que él atravesó para poder llevar el evangelio a ese lugar. Desde 1855, Taylor predicó el evangelio en las proximidades de Shanghái, pero a menudo fue mal acogido por la población a pesar del material médico que llevaba consigo y de sus competencias. Entonces, cuando decide adoptar la forma de vestirse y el peinado típico de los nativos, lo que le ayudó a atraerse a una audiencia sin crear desconfianza. O sea, lo vieron que estaba muy similar a ellos y ya le empezaron a tomar cierta confianza y acercarse. Antes de este cambio de imagen, la gente se refería a él como un diablo negro, a causa del abrigo que llevaba puesto. Entonces, él aprovechó eso y distribuyó miles de folletos y porciones de las escrituras en Shanghái y sus alrededores. En Mateo 9:35 dice, y recorría Jesús todas las ciudades, enseñando y sanando toda enfermedad. Pero quiero leerles el pasaje completo. ¿Qué es lo que dice? Aquí está. 9:35, perdón, que se me cruzó aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, nosotros, pues, si queremos llegar a alguien, no quiere decir que nos convirtamos a esa persona, pero sí, si es una región, pues, alejada, nosotros no tenemos que llegar imponiendo lo que nosotros somos o la cultura que llevamos, sino que tenemos que respetar la cultura que está ahí y enseñarles con amor, con paciencia, para que sean atraídos al Señor, ¿verdad? En una carta a su hermana Amelia, fechada el 14 de febrero de 1860, Hudson Taylor escribe, si poseyera miles de libras esterlinas, serían para China. Si tuviera miles de vidas, China debería reclamarlas. No es China, sino que es Cristo. ¿Acaso haremos demasiado para Él? ¿Se podrá hacer lo suficiente para un Salvador como Él? Fue algo que le expresó él de su corazón a su hermana, porque él aprendió a amar lo que hacía, aprendió a amar al pueblo de China y él pues se derramó, ¿verdad? Ahí en ese lugar para llevar la obra del Señor. Entonces, problemas de salud, claro que sí los pasó. Taylor decidió volver a Inglaterra con su familia y utilizando su estancia en Inglaterra, cuando él regresó, continuó su trabajo de traducción del Nuevo Testamento en el dialecto Ningbo para la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, con ayuda de Frederick Foster Gould de la Church Mission Society. También hubo un tiempo donde hizo amistad con Charles Haddon Spurgeon. No sé si han oído ustedes hablar de él, ¿verdad? Pero él es mencionado a nivel
evangélico, bíblico, ¿verdad? Pastor del Metropolitan Tabernacle, el cual fue de gran apoyo en la vida del misionero. En 1869, Hudson fue influenciado por un pasaje acerca de la santidad que aparece en el libro de Henry Law, Christ is All, se llama ese libro, ¿verdad? Cristo es el todo, que le fue remitido por su colega John McCarthy. Y dice así: recibir al Señor es el inicio de la santidad. Venerar a Jesús es creer en la santidad. Entregarse por completo a Él es llegar a la cima de la santidad. Esta nueva comprensión de cómo permanecer en Cristo continuamente será decisivo para el resto de su vida. Entonces, punto número 3, sufrimiento y sacrificio. Muchos misioneros enfrentaron enfermedad, rechazo, muerte. En 1905, Taylor regresó a China por 11ª vez, o sea, él viajó 11 veces de Inglaterra a China. Y cuando se enfermaba, se iba a Inglaterra, se sanaba y volvía a regresar a China. Y con nuevas oportunidades de seguir expandiendo el evangelio. Entonces, ahí visitó otras ciudades antes de morir repentinamente en casa en Changsha. Fue enterrado junto a su primera esposa. Él se casó 2 veces, ¿verdad? Pero fue enterrado junto a su primera esposa, María, en el pequeño cementerio inglés de Shenyang, cerca del río Yakshe. Espero pronunciarlos bien, ¿verdad? Los descendientes de James Hudson Taylor continuaron sirviendo como misioneros a pleno tiempo hasta el día de hoy en comunidades chinas de Asia del Este. James Hudson Taylor III, en 1929 al 2009, trabajaba en Hong Kong. Su hijo, el misionero James H. Taylor IV, está casado con Yue Ming Ko, primer miembro chino de la familia Taylor. 2 Corintios 4, 8 al 9, solo que yo les quiero compartir la lectura comenzando desde el 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amados hermanos, aprendamos de estos ejemplos que tenemos, pues, que han vivido esto, ¿verdad? Y si nosotros nos dedicamos a predicar del Señor, no nos cansemos de hacerlo, ¿verdad? Aunque nos rechacen, aunque no nos quieran, aunque nos enfermemos, sigamos adelante, aunque pasen situaciones contrarias a una vida positiva, ¿verdad? Sigamos adelante, porque del Señor somos y a Él nos rendimos y de Él pertenecemos. Muchas gracias, pastor, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermana Karina. Gracias, qué excelente la exposición de ustedes, hermano Abel y hermana Karina. Y también, hermano Osvaldo, siempre excelente. Adelante, hermano Osvaldo, le escuchamos. Hola, hermanos, buenas noches. Continuamos en esta última sección para considerar el impacto y el legado del movimiento misionero que se dio, ¿verdad? Después de los avivamientos espirituales en Europa y América, muchas iglesias entendieron con mayor claridad que el evangelio no debía quedarse encerrado en una sola región, ¿verdad? Una cultura, una nación. La misión no era simplemente una actividad opcional y para algunos creyentes, sino que era parte de la obediencia de la iglesia de Cristo, era un mandato de Cristo. El movimiento misionero moderno produjo un impulso para llevar el evangelio a lugares donde Cristo aún no era conocido, donde la iglesia todavía no estaba establecida con claridad. Incluso mencionaba hermano Abel, ¿verdad? A este hermano Kerry, que él volvió a sacar a la mesa si la Gran Comisión aún estaba válida. O sea, habían personas que decían que la Gran Comisión ya había pasado, ya había cesado, digamos. Pero él sacó a de nuevo esa pregunta y alborotó las aguas para decir, bueno, no, esta comisión aún está vigente. Y entonces eso fue una gran expansión, pero esto nos habla de lo que realmente estaban creyendo los cristianos en ese momento. No estaba en el panorama las misiones. Hasta que se dio ese avivamiento, hasta que la iglesia se empezó a meter en la escritura y todo, salió a flote. Ok, bueno,
tenemos que hacer misiones, ¿verdad? Entonces esto dio una expansión mundial del cristianismo. El evangelio llegó con mayor fuerza a regiones de África, de Asia, de América Latina, a islas, ¿verdad?, en el Pacífico, donde no habían iglesias, donde no había una presencia clara del evangelio, se empezó a consolidar. O sea, en Salmos 96:3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Es como nos decía Pastor Andri, ¿verdad? No es de que las misiones empezaron después, sino que ya eso se venía profetizando y hablando de eso incluso desde el Antiguo Testamento. Este versículo, ¿verdad? Y la misión en sí expresa el corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios. Dios no debe ser anunciado solamente en un pueblo, en una cultura, sino que su gloria debe ser proclamada en todas las naciones. Dios es digno de ser conocido, adorado y obedecido por todos los pueblos. Por eso la expansión misionera no fue simplemente una misión, una expansión institucional, ¿verdad? No se trataba solo de abrir templos, expandir la organización religiosa, abrir más sedes o algo así, no, sino el centro era proclamar a Cristo, predicar el evangelio, llamar a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento, pero en los lugares donde se sabía que no habían sido alcanzados. Donde el evangelio llegó, muchas personas escucharon por primera vez de Cristo. O sea, en este avivamiento misionero habían muchísimos pueblos y culturas donde no se conocía, no se sabía absolutamente nada. En muchos lugares también se tradujo la Biblia por primera vez a su idioma, a su dialecto. Se formaron congregaciones, se inició la enseñanza bíblica de manera más estable. O sea, para nosotros es ya común, ¿verdad? Lo podemos tomar por sentado. Ah, sí, iglesias hay en todos lados. Ah, sí, Biblias hay en todos los idiomas, en el celular. Hasta no me canso de bajar y bajar para ver todas las versiones que hay en la Biblia. Pero es que eso no fue así. Hace 200 años, 300 años no era así. No era así. Entonces, esto se dio a este boom misionero. El segundo fruto importante de este movimiento misionero fue la formación de iglesias locales y líderes nacionales. O sea, se empezó a instituir ya la iglesia de manera más formal, tener una presencia más fuerte en los países, en las regiones, y se empezó a organizar diferentes organizaciones cristianas. La meta de la misión no debía solo hacer crear una independencia permanente a los misioneros. O sea, los misioneros llegaban, pero no llegaban con el ánimo de generar una dependencia hacia ellos, a levantar un reino, ¿verdad?, para ellos. No, porque ellos sabían que los misioneros, ¿verdad?, que son aves de paso, que no van a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces, se dedican a establecer iglesias sanas, bíblicas, capaces de continuar la obra de Dios en su propio contexto. Por eso, también en la guía, ¿verdad?, en sus notas menciona el texto 2 Timoteo 2:2, donde Pablo dice, ¿verdad?, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es lo que nos estaba diciendo Pastor Andri, ¿verdad? Que la iglesia se trata también de que uno hable a otro, que si alguien trae a Cristo, otro también, que hayan también maestros, que hayan personas que disipulen a los demás y la obra de Dios crezca, ¿verdad? Entonces de eso se trata y los misioneros también tienen eso como objetivo cuando llegan a un lugar. Sí, está bien predicar el evangelio y todo, pero también llegan con esa misión de levantar líderes, enseñar a personas que puedan continuar la obra de Dios, que puedan continuar con la iglesia. La misión incluye discipulado, enseñanza, formación de líderes, establecimiento de iglesias. Una iglesia saludable necesita hombres fieles que puedan enseñar la palabra, cuidar al rebaño, continuar con la obra del evangelio. Por eso, uno de los grandes legados misioneros fue el surgimiento de las iglesias autóctonas, o sea, iglesias locales con creyentes y líderes de su propio lugar. O sea, para nosotros pero eso es lo más lógico, ¿verdad? Pero es que no era así. Por ejemplo, el modelo de la iglesia católica no era ese, ¿verdad? Cuando llegaban a un lugar, siempre mandaban a alguien por ejemplo, aquí en América Latina, ¿verdad? Mandaban líderes, padres, cardenales, misioneros de España
o de Portugal, ¿verdad? Y venían acá hablando en otro idioma y todo, pero no era solo para establecer una misión y ya delegar líderes, no, ellos se quedaban. Y si morían, mandaban a alguien más, ¿verdad? Y siempre el liderazgo tenía que ser centralizado con España, con la iglesia romana, etc. A cambio aquí no. Aquí se establecieron líderes locales de las personas, en la misma cultura, de las mismas comunidades, para que la iglesia continuara. Y la iglesia continuó, ¿verdad? Hasta el día de hoy. No es parte de una organización que depende de y es parte de una institución, sino es un organismo vivo que continúa, que crece, que se reproduce. Cristo no es solamente Señor de Occidente, ¿verdad? De Europa, de ahí. No, Cristo es Señor de todas las naciones, de todas. La iglesia puede expresarse en distintos idiomas, distintas culturas y contextos, pero debe permanecer fiel al Evangelio. Eso sí, a la misma escritura, al mismo Señor. Es como decía hermana Karina, ¿verdad? Con Hudson Taylor. O sea, él fue un pionero en la adaptación. O sea, él fue un pionero. Él se hizo a la comunidad, a la cultura, a donde fue, pero también él fue obediente a la escritura, ¿verdad? El mismo Pablo decía, o sea, él venía y se hacía a la cultura donde iba, a las personas con quien estaba, él se hacía a ellos con tal de ganarlos, con tal de predicarles de Cristo. O sea, Pablo también ya lo hacía, pues, movido por el Espíritu Santo, pero en esta época nadie lo hacía y era muy necesario que el Evangelio fuera, pero también se culturizara para poder no cambiarlo, no mezclarse, ¿verdad? Con otras creyentes, con otras creencias, no cometer estas mezclas, ¿verdad? Y atrofiar la fe, no, sino solo llevarlo de una manera en la que las personas de esa comunidad pudieran entenderlo. El movimiento misionero deja claras lecciones para nosotros hoy. O sea, la primera lección es que la misión requiere sacrificio. Es sacrificio, es amor, ¿verdad? Es el Evangelio. Muchos misioneros dejaron la comodidad, la familia, la seguridad, la estabilidad financiera, la seguridad, para llevar el Evangelio a lugares difíciles. Enfrentaron enfermedad, rechazo, pobreza, sufrimiento. Muchos murieron. Y siguen muriendo hoy en día. Nos recuerda que la obediencia a Cristo tiene un costo. La misión no avanza por comodidad, sino por amor a Cristo y por amor a la gente, a los perdidos. La segunda lección es que el Evangelio es transcultural. El mensaje de Cristo puede llegar a cualquier pueblo, cualquier lengua, cualquier nación. No necesita ser cambiado el mensaje del Evangelio para adaptarse al mundo, a las corrientes de hoy, no. Pero sí debe ser comunicado con claridad en el idioma y contexto de las personas. La tercera lección es que la obediencia produce fruto eterno. Muchos misioneros vieron muy poco o ningún resultado de todo su trabajo. Algunos murieron predicando y no vieron mayor fruto. No lo vieron con sus ojos. Algunos sembraron con lágrimas, pero otros llegaron después y cosecharon todo el trabajo de la vida de otros misioneros, ¿verdad? O sea, la obra de Dios nunca es en vano. Siempre da fruto, siempre. Cuando la iglesia obedece, Dios usa esa obediencia para cumplir los propósitos de Dios. Pero muchos no los vieron con sus propios ojos. Sin embargo, Dios sí ve el sacrificio, sí ve la obediencia, sí ve el amor que estos hombres y mujeres dan y dieron en el pasado también por alcanzar al perdido. Entonces, ¿cuál fue el impacto misionero? De este movimiento misionero que se dio en esta época? El Evangelio se extendió a muchas regiones del mundo. Se formaron iglesias locales, se levantaron líderes nacionales, se tradujo y se enseñó la palabra de Dios en idiomas que nunca se había enseñado, a culturas que nunca habían escuchado de Cristo. La iglesia fue recordada de que su misión no es quedarse cómoda, sino proclamar a Cristo entre las naciones. El legado misionero nos llama hoy a no perder la visión de la Biblia, ¿verdad? La iglesia existe para glorificar a Dios, edificar a los creyentes, anunciar el Evangelio a quienes no conocen a Cristo. Entonces debemos preguntarnos, como también Pastor André nos preguntamos, ¿estamos viviendo solo para conservar lo que tenemos? ¿O estamos participando activamente en la misión de Dios?
que el Señor nos ayude a nosotros personalmente y como iglesia a ser una iglesia fiel, con amor a su palabra, amor a los perdidos y compromiso con la proclamación de Cristo hasta el último día de la iglesia, o hasta el último día de la tierra, hasta el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Esta es mi participación por esta noche, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Osvaldo. Bueno, gracias, hermano Osvaldo, hermana Karina, hermano Abel. Qué bonita la clase, ¿no? O sea, qué especial realmente todo esto. Hermanos, yo no sé si tienen preguntas. Tenemos 5 minutos para ver si los profesores nos ayudan a responder. Así que, ¿tienen preguntas? Hermanos, háganlas y si no, pues ustedes saben. No he visto el chat. Vamos a ver la gran comisión, tarea difícil, amén. Sí. Bueno, ¿tienen preguntas, hermanos? Podríamos hacerlas. ¿O todo está más claro que el agua? ¿Todo bien? Bueno, yo admiro, por ejemplo, lo que estaba contando hermana Karina, ¿no? Que tuvo que aprender este chico de Inglaterra el idioma Hudson Taylor, el idioma chino, el mandarín y sus derivados. Imagínense ustedes aprenderse un idioma nuevo para que no es, digamos, relacionado al inglés, sino que un idioma totalmente nuevo, solo con el propósito de hablar de Cristo. Eso es maravilloso. Y aquí tenemos a alguien que hace eso, fíjense, y ustedes ni saben, pero no sé si saben, pero aquí tenemos a alguien que hace eso. Se aprendió un idioma nuevo para traducir las prédicas y traducir las canciones y todo. Es hermana Albina, que Dios la bendiga, hermana Albina, porque hermana Albina habla el lenguaje de señas, ¿verdad? Y para las personas que no pueden escuchar, que no pueden hablar, etcétera, hermana Albina les hace, yo no sé cómo, pero ella les hace el lenguaje de señas. Así que felicidades, gracias. Y esto, pues lo hace obviamente, quizá, yo no sé si en su trabajo, no creo que en su trabajo se dedique a esto exactamente, hermana Albina, sino que más que todo es ministerio, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito y después escuchamos a hermana Edna. Ay, Pastor Andy. Bueno, sí, desde el 2010 Dios me llamó a servir a la comunidad sorda. Entonces, pues trabajo con personas sordas en el Evangelio, con ministerio de personas sordas específicamente. Bueno, y es algo que me llena mucho hacer, ¿verdad? Compartir la palabra a estas personas que cuesta que les llegue la información. Pues trabajo campamentos anuales también para personas sordas, donde aprovechamos a evangelizar a varios sordos del interior del país. Y pues servirle al Señor creo que es lo más maravilloso que podemos hacer nosotros los cristianos. Es un privilegio, ¿verdad? Y pues al final intentamos bendecir a otros, pero los más bendecidos somos nosotros. Mi profesión es biología, es totalmente opuesto, ¿verdad? Pero a mí me encanta mi llamado. Me encanta mi llamado. Buenísimo. Buenísimo, que Dios la bendiga. Y miren qué maravilla, por lo menos díganos, Dios les bendiga, así con lenguaje de señas. A ver, es Dios, así como un viejito, sí. Pero así es la señal, Dios. Les bendiga, les bendiga. Okay, muy bien. Por eso es que a Iglesia Bíblica de Guatemala voy a congregarme como oyente, ¿verdad? Porque pues los domingos trabajo como intérprete en otra iglesia, donde Dios me ha permitido tener un ministerio hermoso, Vida en Señas Villanueva, pero a Iglesia Bíblica es donde yo voy a recibir y donde pues me llego a sentar y a recibir, y eso me ayuda a seguir con el ministerio. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, que Dios la bendiga. Y miren, ya vieron que sí hay personas que dedican su vida a aprender otros idiomas para bendecir a otros. Escuchamos a hermana Edna y luego oramos con hermano Carlos Osorio, que le pedí al inicio que orara. Hermana Edna, adelante. Muchas gracias, pastor. Tengo una duda. ¿Cómo podemos lidiar, por ejemplo, las personas que somos amas de casa, tenemos un trabajo y una familia que cuidar, con un ministerio o en este caso con ser
también llegar a otros lugares y hacer lo que los misioneros hacen? Gracias. Wow, es una gran pregunta, hermana Edna, porque sí, usted lo ha resumido perfectamente bien. Trabajamos, somos amas de casa, tenemos una familia y no dijo lo demás, lavamos, planchamos, cocinamos y es una tarea titánica, ¿no? De las mujeres, ¿no? Así que, hermana Edna, es una gran pregunta, pero yo lo decía al inicio de la clase, a veces no podemos nosotros cruzar los océanos, decía yo, o tomar un avión e ir a otro país para irnos a hacer misiones, pero podemos enviar a otros. ¿Qué significa enviar a otros? Significa ofrendar para que otros vayan. Significa regalar unas 10, 20 Biblias en el idioma de donde van a ir los misioneros para que ellos las lleven y las regalen allá. Significa orar por los misioneros. Significa pedirle a Dios que Él toque las vidas de las personas que viven en esos lugares difíciles para el Evangelio. Así que podemos apoyar en todo esto, hermana Edna, y obviamente la iglesia sirviendo al Señor por lo menos una vez al mes para estar involucrados siempre. Yo sé que las tareas de casa y de trabajo son necesarias, pero esta frase me gustó muchísimo, no sé de quién es, pero yo la repito, el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Entonces tenemos que tratar de servir siempre al Señor, aunque sea una vez al mes. Anoten la frase porque el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Dios les bendiga, hermanos. No sé si tienen otras preguntas, ya es tarde, son las 10 de la noche. Hay unas preguntas aquí. No, solo dice bendiciones, excelente. Bueno, hermano Carlos está por ahí para que nos despida con oración y nos vemos el domingo, hermanos. Hermanos todos, este fin de semana ustedes van a ver por ahí en las redes, a mí me gusta postear casi todo, pues lo que tiene que ver con el Señor, no otras cosas. Voy a predicar a Morristown, Tennessee. El jueves me voy y regreso el domingo, primero Dios, para predicar aquí en la IBG. Así que oren por mí y nos vemos el domingo en la iglesia. Hermano Carlos, oremos. Si está conectado aún, oramos. Y si no, yo despido. ¿Está hermano Carlos o tal vez ya se nos... Mejor. Adelante. Gracias. Qué bendición, hermanos. Estas enseñanzas hablaban de la expansión mundial misionera. Hoy nosotros somos llamados a hacer esa expansión mundial, cada uno de los que estamos aquí. Decía hermana Karina, proclamemos su gloria, ¿verdad? Para eso somos llamados cada uno de nosotros. Hoy oramos y agradecemos a Dios por estas enseñanzas, por los maestros, por nuestro pastor y por la vida de cada uno de los que están aquí conectados, ¿verdad, hermanos? Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que está concluyendo. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, amado Dios, de poder conectarnos a través de estos medios, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar la historia, Señor, de la iglesia, que nos fortalece cada vez más a esos cimientos personales que cada uno tenemos, Señor, que sabemos que estamos en lo correcto, Señor, que estamos esperándote un día, Señor. Bendice a cada uno de los maestros que se toman el tiempo, Señor, de preparar estas enseñanzas, papito lindo. Ayúdalos cada día, Padre Celestial, y a cada uno de los que hoy están aquí conectados, Padre bendito, darles esa fortaleza de seguir adelante, ese anhelo, Señor, de poder buscar siempre tu rostro y tu presencia, Señor. Que nadie desmaye, Padre bendito, en este día a día, Señor, que estamos en esta tierra aún, Padre. Danos esa fuerza, esa fortaleza, Señor, de seguir anhelando tu palabra, de seguir buscando tu rostro, Señor, día tras día, domingo tras domingo, cada vez que nos conectamos, Señor. Ayuda en las batallas personales que cada uno de los que están aquí conectados puedan tener, Señor. Dales la victoria, Señor, porque ¿qué hay imposible para ti, Señor? Que cada uno de los hermanos que estén aquí conectados siga confiando en ti, Señor, porque estamos tomados de tu mano, Señor. Y finalmente oramos por nuestro pastor, Señor. Gracias por este hombre que has levantado, amado Dios. Gracias porque tú le tenías un llamado preparado de hace tiempo a él, Señor, y él está desarrollando ese llamado en ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que fortalezcas su vida día tras día, Señor. Sabemos que lo que él lleva a cuestas es algo fuerte, es algo pesado, Señor, pero hoy te pedimos, amado Dios, en conjunto, que tu Espíritu Santo siempre le dé esa fortaleza, que le dé esa llenura, Señor, para poder seguir predicando y dirigiendo esta iglesia como lo está haciendo, Señor.
Señor, que se apaguen esos ataques, Señor, en contra de su vida, Padre bendito. Y si no, Señor, pues dale esa fortaleza y ese carácter de mantenerse y sostenerse a nuestro amado pastor, Señor. Padre bendito, abrázale siempre, guíale siempre como lo has hecho, Padre bendito. Gracias, Padre, porque él sale y predica también, Padre, a otros lugares, Señor. Cuídalo siempre, Señor, como siervo tuyo que es, Señor, y dale la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, amado Padre. Gracias, Señor, por este día, por esta noche, Señor. Te entregamos los días que vienen, Señor. Ayuda a cada miembro de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermano Carlos. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermano Carlos. Dios les bendiga a todos. Hermanos, nos despedimos en lenguaje de señas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Me lo aprendí, hermana Mina. Qué bueno. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Carlos. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Día. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.